Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, colegas primates. Estoy muy feliz y muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes en este nuevo podcast. Y ahora les tengo una sorpresa muy grata. Ya se los había prometido desde hace tiempo y por fin se pudo dar la oportunidad de poder platicar aquí con un compañero que ya tenía pensado, ya lo tenía identificado desde hace tiempo para poder que platicara con nosotros un rato. Él es un teólogo. eh, Él se llama Raúl Méndez y nos va a estar hablando sobre unos temas muy interesantes acerca de fe, razón, ciencia y religión. Vamos a estarle preguntando un poquito de él, que nos platique su historia y pues, quién mejor que él que nos platique, ¿no? Que se presente y nos diga cómo llegó a esto de YouTube. Digo, a YouTube, Facebook. Sí, como no, soy Raúl Méndez. Ujú. Yo soy teólogo y también soy antropólogo social. Como platicábamos, soy profesor de teología en la Comunidad Teológica de México y decano de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada. Ok, ok. Perfecto. Bueno, creo que las personas ya escucharon lo que te dice la pregunta ahorita, que sería a grandes rasgos cómo es este ambiente entre teólogos, ¿no? Aquí en México y cómo es la, esa perspectiva distinta que se tiene a veces desde la forma tradicional de cómo se ve todo esto de la Biblia y la religión, ¿no? Sí, como te decía, hay parcelas de teología muy conservadoras y muy fundamentalistas que generalmente son las que suelen ocupar más foco de atención en medios y en redes. Ujú. Pero en realidad, yo te puedo decir que hay un gran gremio teológico en México. Pues para dejarlo claro, pues tenemos posturas de izquierda, abiertamente de izquierda. Lo que estamos hablando, pues totalmente anticapitalismo, en lo que puede hacerse dentro del mismo sistema, pues vivimos en el capital, eso no se puede negar, pero pues con una perspectiva preocupada por las minorías, minorías sociales, minorías sexuales, minorías étnicas. Yo te puedo decir que la banda teológica con la que yo convivo es una banda plural, abierta, muy crítica, muy crítica de la iglesia, muy crítica de la propia fe. Hay gente que tenemos, pues no sé, o sea, tenemos de todo, ¿no? O sea, desde lazos con católicas por el derecho a decidir, ¿no? Y posturas a favor de la despenalización del aborto, a favor de la diversidad sexual. Tenemos posturas también de biblistas, pues que estudian la Biblia no desde una perspectiva confesional, sino desde una perspectiva científica, con el dato exegético, con el dato literario, no viendo la Biblia como un libro de revelación divina, sino como un producto cultural, histórico y social. Tenemos pues personas que están involucradas con movimientos populares, movimientos indígenas. Entonces, pues yo creo que así lo resumiría. Es un fractal plural, pero con posicionamientos, pues sí, muy marcado en su orientación hacia la izquierda y pues hacia la reivindicación de las minorías. Ok, ok. Y muy, muy interesante, ¿eh? Porque, bueno, es que se puede llegar a veces a confundir. Yo me acuerdo que un comentario se comentaba, bueno, te comentaba alguien en tu página que si eres teólogo y estás lucrando con la fe y así, y yo me ponía a pensar, pues es que ser teólogo y lucrar con la fe es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y a veces se tiende, incluso entre creyentes, o sea, entre creyentes, se tiende a como a no saber separar conceptos, ¿no? Ese fallo de semántica o sea, no cacha ahí, o sea, no entra con lo que realmente es la teología, o sea, simplemente es algo muy distinto. No sé si lo conozcas, hay un teólogo muy conocido, pero es del idioma inglés, se llama Cosmic Skeptic. Él es teólogo y habla sobre temas filosóficos de la Biblia y todo este tipo de cosas. Y él no es creyente. Entonces, muchas veces, como uno relaciona, pues teólogo, pues Dios, ¿no? Crees en Dios, eres pastor, eres esto, y vas a defender la iglesia como a un perro, como decía el político este. Eh,
Y no, o sea, yo por ejemplo, quiero hacerte una pregunta muy específica. Tú dijiste en una ocasión, en tu espacio, hay ateos que me ven, para muchos ateos soy muy creyente y para muchos creyentes soy muy ateo. ¿Desde qué punto de vista crees que esas personas te ven de esa manera? Bueno, para empezar, yo creo que retomar este hilo de conversación, la crítica de lucrar con la fe es una crítica válida y es una crítica necesaria, porque socialmente sí hay muchos pastores, sí hay muchas iglesias que sí están haciendo negocios, aprovechándose de la ignorancia y de la fe de las personas, eso no tiene que caber duda. Entonces, yo entiendo que uno como teólogo siempre tiene que estar bajo sospecha social respecto de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y tú quién eres. Puede ser cansado, pues de repente tratar de explicar siempre esto, pero me parece que para cómo está la situación, sí es muy necesario este apuntalaje, porque desafortunadamente sí hay muchos charlatanes, ¿no? Creo que otro tanto le está pasando a la psicología, en donde, oye, tú eres psicólogo o eres coach, ¿no? Eres psicólogo científico o eres nada más un motivador. Desafortunadamente, a nivel de gremio, a nivel de trabajo, pues hay muchas personas pues, que no saben trabajar y que únicamente están causando daño a las profesiones. Y la teología, pues, se ve muy afectada por tanto charlatán que hay por ahí. Entonces, en ese sentido es que comento esta frase de que, por ejemplo, para algunos creyentes puedo ser ateo, porque yo soy creyente, yo tengo una fe, pues soy cristiano. Sin embargo, mi fe es crítica, no es una fe dogmática, no es una fe que acepte lo que me impone la iglesia o lo que dice la Biblia. A mí no me interesa ni sustentar una doctrina como tal, ni defender la Biblia. O sea, yo critico la Biblia, yo leo la Biblia con ojo crítico y vivo prácticamente en este mundo, entendiendo que este mundo se explica muy bien sin Dios. O sea, en este mundo, si las cosas caen es por gravedad, no es porque esté predeterminado por Dios que las cosas caigan. Si va a venir una vacuna es porque hay científicos que están haciendo la vacuna y Dios no tiene nada que ver ahí. Entonces yo acepto la realidad del mundo tangible, pues tal cual se nos presenta científicamente. Y sin embargo, pues aún así creo. ¿Dónde vienen estos cables cruzados? Porque entonces los creyentes me dicen, no, pues es que tú eres ateo porque estás negando a Dios en la realidad o estás negando a Dios en la ciencia. Y los ateos me dicen, no, pero tú eres creyente, pues porque eres muy tonto, porque te das cuenta de que no hay evidencias para la existencia de Dios y aún así crees en Dios. Y se enojan. Hay mucha gente que cuando digo eso, se enoja bastante, pues porque pienso yo, no logran entender la diferencia entre fe, la diferencia entre creencia y la diferencia entre conocimiento. Son dos canales distintos, no necesariamente chocan, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero como estamos ahorita en una polarización de o eres ateo o eres creyente, por eso cuando los ateos me ven, me dicen, pues tú eres un creyente. Bueno, no se equivocan ellos, pero cuando los creyentes me ven, me dicen, no, pues tú eres ateo. Pero se debe a eso, al clima tan enrarecido que tenemos hoy en estos debates. Y sobre todo, pues acá en Facebook se presenta mucho ese tipo de polémicas absurdas, ¿no? Es que Dios existe. Prueba de la existencia de Dios. Y el creyente contesta, no, tú demuéstrame que Dios no existe. Y ya es un diálogo absurdo, de sordos y que no tiene mayor, Sí, de hecho ahorita realmente ya no es por querer sacarle la vuelta, pero debatir sobre el tema de la existencia de Dios prácticamente es un pelea de inválidos, haz de cuenta. O sea, no vas a llegar a ningún lado porque uno no tiene la prueba de una cosa, es algo, ¿cómo se le dice? O sea, no falseable. No puedes. Ajá, o sea, uno no tiene la prueba del otro y el otro no tiene la prueba del otro. Entonces, al fin y al cabo no se va a llegar a ningún punto y todo va a quedar en, pues no lo sé, ¿no? Eh, es muy interesante y quisiera decirte algo también bien, bueno, que a mí me trae mucho la duda, bueno, y quisiera pues planteártelo ahorita.
ya nos explicaste más o menos tu postura, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarte así directamente sobre si tú crees vamos, literalmente en lo que es la fuerza del cristianismo, ¿no? Lo que es la vida, muerte y resurrección de Jesús como tal. Porque sí, bueno, basándonos en el texto creo que es de Hechos, tú corrígeme si me equivoco, que decía si la resurrección de Cristo no fue cierta, entonces no tiene caso esto que estamos haciendo. Sería en vano todo esto. Entonces, tú realmente, tu posición acerca de lo que es la piedra angular del cristianismo, ¿cómo lo tomas? Es primero de Corintios 15, justamente Ok, lo que te encuentras citando. Bueno, es que yo no considero que la piedra del cristianismo esté en un acontecimiento histórico. La resurrección, pues no es histórica, o sea, los muertos no resucitan, eso pues no hay duda, ¿no? O sea, tenemos casos, ¿no? Pues de ahí de muerte cerebral o personas que se van tantito del otro lado y luego regresan, ¿no? Las experiencias casi muerte. Pero después de 3 días, no se puede resucitar, es biológicamente imposible. De la resurrección de Jesús, pues es un cúmulo de historias pues que se fueron traduciendo en leyendas orales, ¿no? Respecto de lo que había ocurrido. En realidad no tenemos una vacuna es porque, al respecto. Y bueno, si nos llegara un registro histórico de alguien que no fuera cristiano y que dijera, sí, Jesús resucitó, estaríamos plenamente capacitados para negar ese hecho, porque los muertos no resucitan. Más que un hecho meramente histórico, es un hecho biológico, punto, eso no pasa. Entonces yo no considero que el cristianismo se base en un acontecimiento histórico. El corazón del cristianismo es un mensaje. Es el mensaje pues que precisamente se ve en el corpus del Nuevo Testamento, y donde aquí me baso, por ejemplo, en un teólogo alemán que se llamaba Paul Tillich. Paul Tillich pensaba pues muy semejante y decía que lo importante del cristianismo no es la historia, sino el símbolo y lo que está detrás del símbolo. Y Paul Tillich veía todo lo que entendemos como dogmas y como las narrativas bíblicas desde una perspectiva simbólica. Entonces la resurrección es un símbolo del triunfo de la justicia sobre la injusticia, que no tiene que ver con que haya ocurrido históricamente que un señor llamado Jesús haya salido de su tumba en un 33 después de Cristo. Eso no tiene ningún tipo de relevancia. Lo importante es un mensaje que se puede ir transmitiendo generacionalmente a lo largo del tiempo y que te crea a ti una conciencia pues de lucha, una conciencia de, oye, hay algo que está mal en este mundo y que tiene que terminar. Entonces, es esa lucha, pues, contra la injusticia, la injusticia social, la injusticia política, que a fin de cuentas, en la narrativa bíblica, fue lo que lleva a Jesús a la cruz. En la cruz es asesinado injustamente, pues, tanto por el Imperio Romano, como por su propia patria, como por la sociedad. Y la resurrección es un símbolo de la liberación o la superación de la aflicción humana en esos aspectos sociales, políticos y económicos, porque la última semana antes de morir, según el relato evangélico, Jesús liberó al templo económicamente, volcó las mesas de los cambistas y sacó a los que estaban ahí sí lucrando con la fe. Entonces, para mí la resurrección no es histórica, es un símbolo pues que tiene que calar en nuestra conciencia de decir, tenemos que luchar contra la injusticia, y toda vez que se consigue es una actualización de la resurrección de Cristo. Por ponértelo de algún modo, la semana pasada la despenalización del aborto en Argentina ganó ya un paso más y se encuentra ya en Cámara de Senadores. Ese triunfo, ese pequeño triunfo que esperemos que se consolide ya como una despenalización del aborto en Argentina a nivel nacional, es una manifestación de la resurrección de Cristo, porque con esa ley de despenalización del aborto se están salvando pues de mujeres que pueden estar en riesgo. Sí. Fíjate que es bien interesante la postura porque es, eh, es muy complicado a veces de entender, no porque sea complicado, sino porque cuando uno tiene una posición muy firme
y tienes una visión muy, muy limitada de las cosas, no puedes ver que hay otra perspectiva. Es como no necesitas creer en el relato literal de ciertas cosas para tomarlo como una buena filosofía. Yo veo, por ejemplo, lo que es el cristianismo, una tipo, bueno, desde mi perspectiva, yo lo que he podido ver es Jesús es una tipo mezcla entre algo, entre lo que es budismo, hinduismo bueno, el judaísmo, vamos, con las enseñanzas de lo que venía del dios abrahámico, ¿no? Él vino como personaje, digo, eso es como a mí me parece, porque viene un personaje muy budista, muy, muy amor y paz, ¿verdad? Para liberar a ese pueblo oprimido que eran los judíos, ¿sí? Vivían oprimidos por medio del Imperio Romano. Y ya me llama bastante la atención lo que tú dices. Es un símbolo de liberación ante la opresión del poder, ¿no? Hacia las minorías. En este caso, lo interesante es que él quería liberar a su pueblo mediante sus enseñanzas y lo terminaron, pues, crucificando, lo terminaron traicionando. Entonces, está interesante y me llama la atención otra vez por una cosa muy, muy, muy importante. Generalmente el cristianismo, no necesariamente en México, pero en ciertos lados, vamos a poner un ejemplo en Estados Unidos, se orilla más al capitalismo, ¿no? Se relaciona mucho con el capitalismo y te pones a pensar, Con el American Way of Life, ajá, ¿no? el estilo de vida americano. Ajá, y está muy interesante ver toda esa, ¿cómo se le dice? Perspectiva distinta, cómo la religión puede adaptarse a un medio que le conviene para progresar, ¿no? O sea, inmiscuirse en la política, inmiscuirse con los empresarios y todo este tipo de cosas. No sé cómo lo veas tú eso, desde tu perspectiva Es, izquierda, ¿no? Dices. es un mal, es algo verdaderamente terrible. Tras la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a tener temor de todo aquello que oliera a comunismo. En ese entonces, pues era China, Rusia y Cuba, ¿no? Los lugares de mayor miedo. Pero tenían mucha preocupación de que en Latinoamérica también hubiera revueltas populares. Entonces, mediante los evangelistas masivos, Luis Palau, Billy Graham y latinoamericanos como Gille Ávila, los utilizaron desde Estados Unidos como agentes de inteligencia, pues para meter este discurso evangélico de la salvación individual, que es completamente una postura capitalista, y para tratar de desarticular cualquier tipo de movimiento con un mensaje de es la voluntad de Dios. Sométase toda persona a sus autoridades superiores, como dice Romanos 13:1. Entonces, de verdad que Estados Unidos, precisamente por ese miedo que le tenía al comunismo y a cualquier revuelta de índole popular, empezó a utilizar estratégicamente tanto a las iglesias evangélicas como a esos predicadores para tratar de desactivar, ¿no?, los movimientos populares y las revoluciones. Uno de los países que más frutos tuvo de eso fue Guatemala, que consiguió colocar a un pastor, a un pentecostal, Ríos Montt, como presidente de Guatemala, y cometió un acto de genocidio tremendo. De hecho, pues es el primer presidente juzgado por una corte internacional y era pues del soporte de las iglesias evangélicas de los misioneros de Estados Unidos. Entonces, esta confusión que hay hoy entre cristianismo y capitalismo, pues se debe justamente a ese intervencionismo de Estados Unidos en la región, pues con este brazo clerical, con este brazo religioso de lo que fue la evangelización masiva. Interesante. Y cómo se relaciona con distintos tipos de ideologías y de formas de poder, ¿no? A veces es muy, muy triste ver cómo cede por hambre de poder, cede y más que nada no cede, sino se manipula a la población, ¿no? Que tiene mucha fe precisamente en su líder religioso de turno, ¿no? En este caso. Está muy, bueno,
Es una cuestión muy complicada. Yo siempre he estado viendo cómo se manifiesta, por ejemplo, desde la perspectiva de México, que es nuestro país aquí. Hay gente que nos ve de otros lados también. Y desde Estados Unidos, dices, la mayor parte ahorita tenemos un gobierno más de izquierda, donde la mayoría, pues, de la población predomina la creencia, ¿no? El cristianismo. Y tenemos, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos ahorita ya está un poquito más mediado, pero más por cuestiones políticas, pero tenemos un gobierno más de derecha donde el cristianismo también predomina. Ya lo dijiste tú, ¿no? En Estados Unidos cómo empezó este movimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué le dirías tú a todas esas personas que tienen vamos, que tienen una ideología tanto religiosa como política? Porque a pesar de que al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, va casi casi de la mano. A veces, o sea, incluso lo tratas de complementar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la religión. No sé cómo sea, no sé cómo sea en Estados Unidos, no me quiero meter mucho, ¿verdad? Pero aquí no nos duele a veces, muchas veces cuando una noticia que hubo aquí, creo que te la comenté en alguna ocasión, que un alcalde de aquí de la ciudad va a invertir 3 millones de pesos para poner una virgen, una estructura de la virgen en plena avenida principal, y dices, y la gente está contenta, ¿no? Está contenta a pesar de que pues no hay dinero para los bomberos, ¿no? Y cosas así. Entonces, bueno, es algo muy interesante. Ahora, quisiera también preguntarte sobre tu recorrido en internet, ¿no? De lo que estás haciendo. La página de Raúl se llama Mis Tiliches Teológicos. En la descripción del video está un enlace a su página por si gustan ir a visitarlo. Creo que más tarde vas a tener una plática, ¿no? Ahorita en un ratito a las 7 sigo con el tema de la herejía. Ah, claro. Bueno, entonces, si gustan pasarse ahorita después de aquí con él, va a estar bastante interesante. Yo nunca me pierdo sus directos, o casi nunca. Trato de estar ahí siempre porque es muy buena información. O sea, es una... No te quita nada ni pierdes nada verlo si eres ateo, ¿no? O sea, yo al menos lo que he notado con el contenido es que, pues, si te interesan estos temas, obviamente te tiene que interesar estos temas. Si te interesan estos temas, no te van a evangelizar en mis tilichos teológicos. Al contrario, te van a informar. Y eso es una cosa bastante buena que lo recomiendo mucho. Entonces, ¿cómo ha sido ahora sí te pregunto, ¿cómo ha sido tu recorrido, ¿no? En Facebook y en YouTube que te pasaste hace un ratito, ¿no? Bueno, en Facebook tengo muchísimos años, como te comentaba, en foros, en grupos, y precisamente allí como que en la polémica, en el debate, ¿no? De todos los argumentos desgastados, que siempre se suelen utilizar en estos tipos de debates sobre la existencia de Dios. Pero pues me cansé de andar migrando tanto en foros ateos como en foros religiosos, donde es muy cierto que ahí los polos, los extremos se tocan. Entonces, pues me cansé en algún momento ya de ese ruido porque era escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y a veces ya copy-paste descarados, ya ni siquiera intentos de argumentación. Y por supuesto, pues ya la ofensa directa, la burla, que pues, no te lleva a nada. Entonces decidí abrir la página para tener un espacio más personal, un espacio más neutro, por llamarlo de algún modo, pues donde pudiera más bien como expresar algunas ideas que no cayeran en ninguno de estos dos extremos, ¿no? O sea, hay que tener fe, pero pues desde una perspectiva crítica. El hecho de que tú seas creyente no significa que te vuelvas estúpido. Si eres creyente, tienes que seguir reflexionando, cuestionándote, preocupándote, por lo que pasa en tu entorno, como bien comentas, ¿no? Aquí los alcaldes hacen o deshacen y la gente pues no hace nada porque tenemos mucho poder de resistencia en México, ¿no? Aguantamos casi todo. Entonces, bueno, aguantamos hasta esta mentira pues yo entiendo que muchos la creamos, pero este gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es de izquierda, es un gobierno de derecha. ¿Qué gobierno de izquierda actores evangélicos en el gabinete?
¿Qué gobierno de izquierda, qué presidente de izquierda va a andar citando la Biblia y las palabras de Jesús y poniendo las palabras de Jesús por encima de la constitución política, como hace Andrés Manuel en sus mañaneras? ¿Qué gobierno de izquierda va a estar desarticulando los organismos de fideicomiso del gobierno? No, este gobierno es neoliberal, pero el truco que tiene es que se dice que no es neoliberal. Pero bueno, ya eso es cuestión aparte. Pero no, este gobierno es muy religioso. Escuchar a la mañanera es escuchar una misa, es escuchar una homilía, ¿no? Y uno que tiene oído bíblico dice, esto es Romanos, esto está citando el Antiguo Testamento, esto es del Evangelio, y pues no puede menos uno que, pues, que poner así cara de espanto, porque supuestamente México es un país laico, ¿no? Pero a este gobierno no le importa eso, no es de izquierda, no es un gobierno de izquierda. Entonces, precisamente, como tenemos esos estereotipos tan sencillos, esto es izquierda, esto es comunismo, esto es ateísmo, esto es de un creyente, no pensamos, no reflexionamos y caemos siempre en lugares comunes. Lo que yo siempre digo es que aprendamos a pensar por nosotros mismos, esforcémonos un poquito en analizar y no nos vayamos con las primeras impresiones. Por eso te digo que hay mucha gente que se enoja conmigo, tanto creyentes como ateos, cuando digo, por ejemplo, que yo creo en Dios, pero puedo aceptar perfectamente que según el dato científico, Dios no existe. No tenemos nada para afirmar que Dios exista, no hay manera, porque la ciencia no se ocupa de Dios, o sea, no es objeto de estudio. La ciencia pues, no tiene que decirnos nada de Dios, por lo tanto, la ciencia, si Dios existe, pues te dirán, no, mira, mis instrumentos, mis modelos, no me llevan a ver a Dios en ningún lado. Y yo soy feliz con eso y entiendo que el mundo funciona así. Y al mismo tiempo, sin embargo, pues sigo queriendo creer en Dios, ¿no? Pues ya como algo muy personal. Pero eso le enoja a la gente porque no, entonces ya uno no entra ni en un polo ni en otro. Y eso saca de onda. Sí, fíjate que sería más como verlo como una filosofía, ¿no? Es como dices, creo en Dios como, o creo en esto como una filosofía de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque veo útiles estas enseñanzas, veo útiles estos escritos. Desde el punto de vista tanto histórico como cultural, ¿no? Bueno, vamos, tú te dedicas a eso, ¿no? En esto, pues, yo no te puedo decir tanto, ¿verdad? No es mi área, ¿verdad? Pero pues sí, es muy interesante. Desde esta perspectiva, o sea, dices, bueno, yo lo que veo a veces es, y lo he dicho siempre, la Biblia tiene muy buenas cosas, pero también así como tiene buenas cosas, hay cosas que se tienen que descartar. Hay cosas que no deben de estar ahí. El problema con el dogma, el problema con la religión es que te presentan este libro como si fuera algo em, totalmente real, ¿verdad? Totalmente real y hacen un cherry pick, o sea, un toman lo más bonito de la Biblia, te lo presentan como si eso fuera la Biblia, ¿no? Y no te presentan todo la misoginia, la muerte, el racismo y todo lo malo, todo ese lado oscuro, ¿verdad? Que tiene Jehová, que tiene Dios, incluso el mismo Jesús. Las diferencias que hay entre las enseñanzas de Pablo y las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas... Vamos, desde mi perspectiva, Pablo es... para mí la historia de Pablo es la misma historia de Joseph Smith, alguien que tuvo una iluminación y se le presentó a Jesús a Joseph Smith y escribió su parte de la Biblia, así como lo hizo el apóstol Pablo. Es una historia muy similar, realmente. Pues el punto es que como todo libro, como toda escritura, como todo libro que trata o intenta enseñarte algo bueno, pues sí, claro, tiene cosas buenas, tiene buenos consejos, pero pues fueron escritos en tiempos distintos. Toma lo que te sirva y descarta lo demás. Ese es el problema con el cristianismo o con la religión, que no aceptan que hay errores, que hay contradicciones, que hay em, esos textos que ya no aplican en estos tiempos, ¿no? Una teóloga feminista, Phyllis Trible, le llamaba textos de terror. Hace una descripción muy, muy acertada, ¿no? A estos pasajes
sórdidos que encontramos en la Biblia, pero yo considero que a unos pasajes bonitos de la Biblia, pues no tendrían que tener algún otros en sí mismo. O sea, la Biblia es un producto oriental que para otra cultura, en otros tiempos y para otra época. En Pensu, pues no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? O sea, yo no necesito la Biblia para poder vivir el día de hoy, eso es un hecho. Así es. Por lo tanto, yo creo que el problema, más que con lo que diga la Biblia, porque pues, la Biblia dice muchas barbaridades, pues por el mismo contexto histórico en el que fue compuesta, otro tanto encontramos en el Bhagavad Gita, encontramos en el Corán, encontramos en la Odisea, encontramos en la Iliada, pues también hay barbaridades, carnicería vemos ahí, Héctor contra Aquiles y los troyanos y todo eso. ¿Cuál es el problema real? El problema real no es el objeto, no es el libro. El problema es que los cristianos hacen de ese libro normativo. Lo consideran una autoridad. Y es donde ahí, pues, ahora sí que diríamos en México, la puerca tuerce el rabo. Porque yo no tengo que considerar normativo ni como autoritario, pues un libro que está completamente descontextualizado con mi época. Me puede ya llevar alguna reflexión, me puede dar quizás sí alguna enseñanza, pero de verdad, si yo no robo, no es porque lo digan los 10 mandamientos, no lo robo porque no es correcto robar, y no necesito que la Biblia me diga no robarás para que yo no robe. O sea, no, si yo trato de llevarme bien con las otras personas, pues no es porque Jesús haya dicho amarás a tu prójimo. No, pues yo me llevo bien porque pues tengo una conciencia ética autónoma. ¿Hay una coincidencia con el texto bíblico? Qué bueno, pero no me estoy basando en el texto bíblico para mi forma de vida. Pero ese es el problema. La Biblia es una norma de fe y de conducta. Eso sí, a mí me parece verdaderamente peligroso. La Biblia es un libro que tenemos que leerlo con ojos críticos. Un texto que tenemos que pasar por un filtro social, cultural, político, y no solamente querer hacerle como copy-paste y aplicarlo a nuestra realidad porque pues no funciona. Entonces, a mí me encanta la Biblia, yo leo la Biblia desde niño, he leído muchísimo la Biblia, muchísimas versiones, leo la Biblia cada vez que puedo, pues también en los idiomas originales, hebreo, arameo, en el griego, pero no uso la Biblia para normar mi vida. Yo tengo una conciencia ética, un horizonte de vida, me doy cuenta que hay coincidencias con la Biblia, pero pues también yo puedo juzgar éticamente a la Biblia, pues a partir de mi propio horizonte. Y eso ni siquiera es mío, es la ética de Immanuel Kant. Desde Kant, me parece que ya habría que haber cambiado la exégesis y el uso de la Biblia. Sí, sí, bueno, pues está interesante todo esto y la verdad es que pues yo me podría poner a platicar todo el día de estas cosas. Tengo muchas preguntas y tengo muchas... yo estoy igual, a pesar que soy ateo, tengo varias Biblias, tengo el Corán, tengo el libro Mormón y me encanta porque no es porque yo quiera ser creyente, sino porque me gusta saber, o sea, y no nada más libros, me gusta la filosofía, me gusta la psicología, porque es bueno informarse. Desde mi perspectiva, digo, no todo el mundo tiene que tener nuestras mismas pasiones, ¿no? Porque, bueno, si no eres creyente, tú puedes decir, pues, soy creyente y ya, no soy creyente y ya, punto. Pues está bien, ¿verdad? Estos temas son para quien les interesa y para quien se quiere meter un poquito más y ver alguna perspectiva distinta, ¿no? Ese es el objetivo. Y también hacer entender que a pesar de que es un espacio ateo, tomando en cuenta que este es un espacio ateo casi por lo regular, el objetivo aquí en escepticismo racional es que queremos que haya mesas de diálogo. El hecho de que haya una persona que es un teólogo que diga, pues yo quiero ser creyente, ¿verdad? No quiere decir que, pues ya no tengo nada que hablar contigo. Sí, está bien, puede que no estemos de acuerdo en ese punto en específico, pero eso no quiere decir que podamos intercambiar ideas, ¿no? Como dije, si te gustan los temas, si te gusta ver perspectivas distintas, ¿por qué no escuchar a otra persona? Y en vez de pelearnos, pues poder llevarnos bien, ¿no? Ese es el punto. Generalmente, pues estamos muy separados por esos tribalismos, ¿no? Que
pertenece a su a su propio grupo y lo que yo creo es lo correcto y los demás no. Es como te decía anteriormente, la falacia del falso dualismo, que si ellos están mal, entonces yo estoy bien, ¿verdad? Y no se trata de eso, porque ahí nosotros mismos nos cortamos, nos predisponemos a ya no querer poder arreglar algo que puede ser arreglado, o sea, algo que podría llevarse en paz, se termina en peleas, ¿no? Eh, Te agradezco bastante que me hayas acompañado aquí en este podcast. Quisiera antes de despedirnos leer comentarios para poder... ¿Cómo no? Sí, sí. Si hay preguntas también, pues lo vemos. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a empezar mandando saludos. Paloma, ¿cómo estás? Bueno, fueron los que Carlos y Paloma nos dijeron que no se escuchaba. Dice Paloma, Raúl, tus comentarios son muy interesantes y refrescante encontrar una persona tan centrada y admirable, pues sabes distinguir entre las diferencias de la realidad y sustentarlas. Dice ella, muchas gracias por comentar, así es. Gracias, gracias. Daniel Ortiz, muchas gracias por estar aquí. También Eduardo, gracias por conectarte. Dice Paloma, sí son simbolismos. Entonces Moisés y sus actos, el de Dios, el que Dios le hablara a las personas, etcétera, también los considera simbolismos, porque algunas enseñanzas de la Biblia son buenas, pero realmente hay muchas barbaridades escritas. Sí, claro, pues Moisés no existió. Moisés no es un personaje histórico, es parte de la leyenda de bronce del pueblo hebreo, ¿no? Como el Pípila, pues, para nosotros. Entonces, no, de hecho, Moisés hasta está mal el nombre, ¿no? Si le quitamos las vocales, porque en ese entonces ni en Egipto ni en las lenguas semíticas se ponían vocales, eran puras consonantes. Entonces tenemos, por ejemplo, Ramsés, RMMS, Moisés, MSS. Si nos damos cuenta, Ramsés, que es R, MS, es hijo de Ra. Moisés, pues era MS, es hijo de, o sea, es de origen egipcio. El nombre es un nombre simbólico incluso, ¿no? El que se le da a este personaje. Después ya la tradición hebrea va a decir que tiene una relación con el verbo que es sacar, porque fue sacado de las aguas, ¿no? En la leyenda de su nacimiento. Todo lo que encontramos en Éxodo es parte de una épica. Y esto se sabe ya desde hace muchísimo tiempo, desde la década de los 30 del siglo pasado. Investigadores como Albert Alt, Martin Knott, fueron los primeros en encontrar estas diferencias entre lo que era históricamente la antigüedad del pueblo de Israel y pues lo que está relatándose en el Antiguo Testamento. Y como hoy reconocen también teólogos como Walter Brueggemann, el Antiguo Testamento es literario, no es histórico, aunque de repente alguna genealogía, algún nombre, algún hecho o evento sí aparece reflejado en el texto bíblico, eso no lo convierte en histórico, pues es como decir que Harry Potter es real solamente porque habla de Londres y que Londres sí existe. No, la literatura fantástica utiliza elementos reales para crear su fantasía. Lo mismo pasa con la Biblia. Sí menciona a Ciro y sí menciona a las ciudades de aquella época. Eso no convierte a la Biblia en un libro histórico. Así es. Entonces, es literatura de fe, es literatura nacional, muchas veces nacionalista. Y específicamente con Moisés, pues sí, es parte de toda una épica nacionalista muy, muy cargada de simbolismo, ¿no? La derrota del dios hebreo sobre el dios de los egipcios, esta idea del peregrinar, por ejemplo, esta idea del peregrinar que está hoy hasta en la conciencia de los judíos actuales, pues parte de esos relatos fundacionales. Entonces, sí, también lo que encontramos en el Antiguo Testamento, carácter simbólico. Literariamente hay que ver cada porción. Algunas son mitos, otras son leyendas, otras son fábulas, otras son sagas, otras son épicas, otras son tablas genealógicas, otro es lírica, etcétera, ¿no? Ya hablando de géneros literarios, pues tienen muchísimos géneros literarios la Biblia, pero en términos generales, pues es simbólico. Así es. Muy bien, dice Daniel Ortiz, populismo cuando hablabas de AMLO, ¿no? Cuando las mañaneras. Dice él, hasta San Benito Juárez pone, tuvo que declarar día a la Virgen de Guadalupe. Sí, claro, todo gobierno populista pues necesita el apoyo popular, eso es evidente, pero las señales que está marcando este gobierno, no solamente por el uso tan descarado de la religión que está haciendo, que
definitivamente ni siquiera, bueno, Juárez, por supuesto, no estaría para nada de acuerdo. Él mandó a desamortizar los bienes de la iglesia, y el presidente actual está dando presupuesto a las iglesias y está en alianza con el PES, es un partido confesional, es muy, muy distinto. Y bueno, las políticas ya concretas, pues definitivamente tienen este carácter, pues este carácter neoliberal, ¿no? La administración que se está haciendo de la pandemia, pues también tiene este corte, pues neoliberal, no es para nada, de izquierda, aunque todavía eso le duele mucho a la gente de izquierda que creía en este proyecto, pues cada vez más estamos dándonos cuenta de que no es así. Vamos, el presidente tiene la virgencita en su cartera, ¿no? Es muy chistoso ver ahora que lo tachan de ateo y de comunista, sobre todo los sectores más de derecha, cuando pues nada que ver. Sí, de hecho. Bueno, dice Daniel otra vez, la Biblia es un libro de historias convertidas en epopeyas y libro de leyes, lógicas para la moral de esos tiempos. Fíjate que es algo bien interesante. Y digo, tú me dirás si estás de acuerdo o no, pero yo siempre he comparado que la religión antes es lo que es la política hoy. O sea, se tenía que hacer algo para poder controlar a la población de su tiempo, ¿no? Entonces ahorita ya no podemos meter a un ser supremo que nos gobierne y nos diga, si haces esto que está mal, pues se te va a castigar de esta manera, porque Dios lo dice. En este caso, pues ahora pues existen las leyes y nosotros hemos un poquito organizado nuestras leyes para poder controlarnos a nosotros mismos. Pero es un intento, ¿no? Es un intento de hacer una tipo constitución para pues mantener un orden. Primitivo, pero es un intento, ¿no? Es la sublimación del Estado en poder divino que defendió Hegel y que criticó Carlos Marx. Ujú. Sí es. Bueno, vamos a seguir respondiendo preguntas. A ver, tenemos aquí más. ¿Visto? Dice, un momento, dice aquí Benjamín Lop. A ver, ¿crees o no crees? Así de fácil, sencillo, frío o caliente, dice. Ya lo Sí, respondimos. creo, ¿no? Yo creo, soy creyente. Sí, creo. Ok. Dice, o sea, a ver. Bueno, ya alguien dijo lo mismo que dijiste tú de Harry Potter, de personajes ficticios, ¿no? Dice Julia Mayor, hola, ¿cómo estás, Julia? Gracias por comentar. Dice, la fe no es una palabra designada a dioses, fe es una emoción de voluntad inagotable. Ejemplo, yo tengo fe en mí y en mis capacidades. La fe, pues involucra, ¿no? Involucra intelecto, porque atraviesa el lenguaje, se verbaliza. Pues es una facultad cognitiva. De hecho, pues hasta los mismos sentimientos, pues son racionales porque están atravesados por el lenguaje. Otro de los dualismos, ¿no? Mente contra emociones. Estamos departamentalizados. Entonces, pues la fe tiene esa parte cognitiva en el lenguaje, pero por supuesto que depende muchísimo de las emociones y depende muchísimo de la voluntad. En algunas ocasiones, pues yo he expresado que soy creyente, pues porque me da la gana, ¿no? O sea, no porque tenga una evidencia de mi fe. De hecho, si yo tuviera una evidencia de mi fe, pues ya no sería fe. No sería fe, así es. Si ya tengo la evidencia, ¿para qué creo, no? Ujú. Yo no tengo evidencia de mi fe, por eso creo, por eso tengo fe. Así es, así es. Bueno, bueno, primero mandar saludos a Yariel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Y hacer una última pregunta, porque me dijiste que a las 7, ¿verdad? Ya tienes tu, tu presentación. Entonces ya mero nos tenemos que despedir. Sí, pero una última pregunta. Claro, claro. Vamos a ver una última pregunta. Dice, vamos a responder a Eduardo Aguilar de Ateo por Naturaleza. Dice, si creen en Dios, ¿cómo explican la cantidad de años que tiene la Tierra y animales? Bueno, si queremos saber de geología, pues está la ciencia geológica, ¿no? Los años de la Tierra, tenemos aproximadamente 4.500 millones de años. Bueno, no nosotros como tal, el planeta tiene 4.500 millones de años y el desarrollo evolutivo, tanto de los organismos, bueno, de los procesos físico-químicos como ya de toda la biosfera, pues explican pues, por las leyes naturales, ¿no? La ley de la selección natural, la ley de la ley de la genética. Entonces, hay que ver Dios allí. O sea, este mundo evolucionó, ¿no? Nuestros antepasados son primates y el origen de todo es el Big Bang.
Eso lo sabemos, es el modelo de realidad que tenemos en la actualidad. ¿No tiene que ver con Dios? Claro que sí. Muy bien, pues yo creo que con eso ya estamos abarcando casi todas las preguntas. Me gustaría hacer una última pregunta rápida, nada más una persona que de hecho estuvo aquí conmigo en el podcast hace unas semanas, que es Iván Preville, y dice, la teología debería ser considerada una búsqueda de existencialismo y qué puede aportar la filosofía contemporánea existencial, principalmente en el rubro del estudio de las ciencias. Esa es una postura muy conservadora, porque es muy individual. Y es una perspectiva eurocéntrica también. En Latinoamérica aprendimos que la teología no es meramente existencial, la teología también genera resistencias comunitarias y emancipaciones sociales. Parece bien, aburguesada la onda, ¿no? Así como piensa en el ser, en el Dasein, en tus fines últimos. Está bueno, pues, quedar ahí solamente la teología. La teología también tiene que mover hacia la concientización social de, oye, pues nos están engañando, nos están viendo la cara, están usurpando el nombre de Dios y por eso, como bien has dicho, nos quieren controlar políticamente. Desde la fe, y no solamente desde la fe cristiana, porque en Latinoamérica tenemos muchos focos de resistencia indígena y resistencia popular basados en religiones fuera de los cánones. Los santeros, el culto a María Leonza, las diversas religiones mayas, la brujería, tampoco, no la brujería de Netflix, la brujería que se practica en los pueblos, los rituales chamánicos. Todas esas expresiones de fe son expresiones de resistencia ante un Estado y ante políticas invasoras. Entonces me parece que si bien tiene esta parte burguesa existencial la fe, no podemos olvidar que la fe también tiene que movernos a la concientización y a la protesta social. Ok. Pues muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado aquí en el podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí sintonizándonos y pues por sus preguntas. Gracias por comentar, por tener ese interés en las cosas. Es como decía, la mayor parte de los comentarios que tuvimos fueron preguntas, o sea, son dudas. La gente quiere conocer. No importa cuál sea... eh, no importa cuál sea la perspectiva de uno siempre tiene esa hambre, ¿no? De conocimiento, de ver perspectivas distintas. Entonces, los animo a que sigan así, a que sigan preguntando, no cerrarnos en nuestro zona de confort y poder expandir un poquito más. A lo mejor no para creer en otras cosas, sino para entender, comprender lo que hay más allá de nuestra perspectiva. Pues con esto nos despedimos. Les invito a que otra vez sigan a nuestro compañero, a Raúl, en su página, Mis Tiliches, ahí está en la descripción. Va a hacer un directo en un momento, un podcast. Entonces vámonos todos para allá, directito, para escucharlo hablar un momento, ¿verdad? ¿Qué más? También los invito a que sigan la página si no lo han hecho. Está también el canal de YouTube y pues las redes sociales que pues se las muestro ahí en la página, ¿verdad? Y vamos a hacer, esta va a ser la última transmisión, el último podcast del año. Vamos a descansar un momentito para dentro de la primera o segunda semana, depende del día que llegue, vamos a empezar otra vez a retomar actividades, ¿verdad? Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Hasta luego.